¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre el informe y bueno, estamos viendo estos textos que nos ayudan en el desarrollo académico y algunas veces en el desarrollo laboral también, pero que su redacción es sumamente importante y también es importante tener en cuenta todos sus elementos pues para poderlo entregar de la manera correcta. Entonces, primero vamos a comenzar pues definiendo qué es un informe, ¿no? Y un informe es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. Como tal, pues recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos de un proceso de investigación y observación, obviamente, ¿no? Entonces pueden ser comunicados a un público determinado, que bien pueden ser una audiencia especializada, ya sea técnica, científica, académica, o puede ser a una instancia superior, como una empresa, una organización, o también algunas organizaciones gubernamentales, o finalmente al público en general, es decir, publicaciones de divulgación masiva. Es decir, estas publicaciones de divulgación masiva son las publicaciones que son para el público en general. Entonces, obviamente, el informe puede ser puede ser expresado de manera oral o de manera escrita. Entonces, por eso es que es la importancia de los informes. Los informes son importantes porque cuando tú das un informe es como si estuvieras haciendo un resumen de alguna actividad, de algún consenso, de alguna investigación, y entonces esto va a permitir que puedas tener resultados, que puedas presentar a lo mejor, dar cuentas de algo, no sé, ¿no? Entonces son muy útiles estos informes. Y bueno, pues la palabra informe viene del verbo informar, que proviene del latín informare, que bueno, pues de ahí que como informe también pues designemos la acción y el efecto de informar. Por ejemplo, un informe muy escuchado es el informe de gobierno. Lo dan cualquier persona que esté en alguna posición de mando en el gobierno y lo hacen para hablar sobre las actividades que realizaron en su sexenio o en el tiempo o en el año en el que han estado trabajando, y bueno, pues sirve para ver los avances, los retrocesos, etcétera, etcétera. Los informes son documentos sumamente importantes y deben de estar muy bien conformados, y en un momento más vamos a ver cuáles son sus partes, sus características y demás. Entonces, en el derecho, pues al informe se le conoce como la exposición. Entonces se realiza ante un fiscal o un tribunal encargado de dar sentencia, pero eso está hablando del derecho. Y pues el informe lo que hace es ordenada, y si por ejemplo tú estás haciendo una investigación para una nota periodística, tu informe tiene que ser muy claro, ¿no? Para poder tener ciertos datos y poderlo manejar. Ahora, ¿cuáles son las partes de un informe? Bueno, a nivel general, independientemente de los tipos de informe que vamos a ver en la segunda parte de estos videos, tienen una estructura muy general, y va variando dependiendo del sentido que le quieras dar. Entonces, el informe está de la siguiente manera. Número uno, un título que refleje fiel y explícitamente el tema. Es decir, tú tienes que titular tu informe, por ejemplo, informe de gobierno. Bueno, pues se entiende que lo que vas a tratar es del gobierno. Informe pericial, bueno, se refiere que vas a dar parte de algún suceso policíaco. Informe de la empresa fulana tal. Bueno, se habla de que vas a abordar un tema de cierta empresa específica, y que vas a tratar de hablar de este tema y de poder abordar todos los puntos importantes, ¿no? Después vas a incluir un índice o tabla de contenidos de las principales, partes o apartados que lo constituyen. Es decir, todos los informes deben de tener un índice. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos, a lo mejor en la lectura hay un punto específico que se está buscando y el lector va directamente a él, y a eso es a lo que se refiere. Entonces tenemos también como parte importante del informe la introducción, y en la introducción, todas las introducciones de cualquier documento que tú realices, su objetivo es exponer brevemente el asunto.
Es decir, vas a dar un preámbulo, un análisis primario de lo que tú vas a hablar. Si vas a hablar del aborto, bueno, entonces puedes empezar en México. En el año 2021 se dio un suceso de esta manera en el aborto, bla, 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 bla. Y empiezas a dar como una pequeña introducción para que tu lector se ubique en el tema que vas a dar y como que no lo agarres así como de lleno en seco, ¿no? Para que tengas esa oportunidad. Entonces vas a hablar de los temas que se van a abordar, el enfoque que le vas a dar y el motivo o la intención por la que tú estás escribiendo este informe. En el informe de gobierno, la introducción pues sería decir, en este año de trabajo, bla, 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 hemos realizado diferentes acciones y deseo exponerlas, en fin, a lo mejor no va a decir como que en su informe introducción, desarrollo, conclusión, porque es una lectura directa, pero vaya, para la forma de estructurarlo, se entiende cómo es que cómo es que vas analizando las partes de cada uno, ¿no? Después de la introducción tenemos el desarrollo, y el desarrollo es donde contiene la información principal y completa junto con los resultados y el análisis que hiciste del tema. Entonces, ahí en ese desarrollo vas a manejar estadísticas, vas a manejar fuentes, números, datos, puedes incluir cuadros, puedes incluir imágenes, puedes incluir resultados de encuestas, en fin. En el desarrollo del tema vas a abordar todos los aspectos que quieres trabajar, y de esta manera vas a poder dar los resultados de toda esa investigación. Si tú hiciste un análisis sobre el aborto, que es el tema que tomé, puedes incluir a lo mejor una estadística que realizaste afuera del hospital general, y le preguntaste a las mujeres embarazadas qué opinaban del aborto, o a chicas que eran muy jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, en cuanto al desarrollo, pues vamos a incluir todos estos apartados, ¿ok? Después tenemos ya la conclusión, y en la conclusión es donde se recogen los resultados más relevantes, o si fuera el caso, las recomendaciones. Es decir, tú después de investigar vas a decir, bueno, habiendo tomado este tema del aborto, se concluye que en México se está avanzando en cuanto a la legalización. Aún hay todavía estados donde no es legal, hay ciertas condiciones, y puedes hablar de eso y al final cerrar, ¿no? También el informe debe incluir bibliografía, perdón, y la bibliografía son las fuentes en las que se apoya tu investigación. No, si no incluyes bibliografía, se entiende que tú solito generaste esa información, pero eso no es verdad, porque tú tienes que acudir a un libro, a una persona, a internet. Ahora ya no es muy común ir a las bibliotecas. Antes, pues cuando tú ibas, bueno, cuando nosotros íbamos a la librería, a la biblioteca, perdón, pues sacábamos la información de ahí. Pero ahora todo es por internet. ¿Se tiene que hacer una bibliografía de páginas de internet? Sí, porque pues es una fuente de información, ¿ok? Y entonces estas fuentes pues vamos a acomodarlas de manera en la que fueron siendo consultadas, y muy específicamente a qué página se refiere. Después tenemos los anexos. Adicional, esto es opcional, con alguna información adicional de interés, como fotografías, planos, gráficos, documentos vinculados con el tema principal, a lo mejor alguna entrevista, a lo mejor algún enlace para ir a YouTube a ver un video, en fin, ¿ok? Eso es lo que a grandes rasgos va a contener esta parte del informe. Ahora, estamos hablando de los informes escritos. En cuanto a los informes orales, existen algunas diferencias muy importantes del el informe escrito. En el informe oral, pues el orador debe de conocer perfectamente bien el espíritu de su informe, es decir, que se vea que lo escribió él, a qué quiere llegar con lo que está exponiendo y cómo fue desarrollada su investigación. Obviamente no va a dar los pormenores porque sería muchísimo tiempo, pero siempre es importante que el orador se tome
como ese tiempo para poder explicar cómo fue que llegó, cómo fue que realizó esa investigación y cómo es que ahora tiene los resultados, ¿no? Entonces, en los informes orales se debe de ser muy claro y breve, sin excederse en detalles, como lo expliqué, y tampoco, perdón, omitir partes importantes, sobre todo cuando vas a dar un informe que tiene que ver con los resultados de una empresa o algo así, tienes que ser muy explícito porque se necesita. Entonces, aquí pues obviamente hay que tener conocimientos de oratoria, por supuesto que sí, pero también pues obviamente debes de tener la misma estructura que en los escritos, introducción, cuerpo y conclusión. Y obviamente pues a medida de que vas avanzando en tu exposición, pues el oyente puede participar, perdón, anticipar la conclusión. Es decir, conforme tú vas hablando, va a decir, va a decir esto, va a terminar aquí, acá, es diferente, ¿no? Y pues la bibliografía puede estar disponible para las personas interesadas. Siempre hay alguien que quiere saber de dónde sacaste esa información y acudir a ella cuando la necesite para reforzar pues la validez de lo que tú hablaste, ¿ok? Por eso es que es tan importante. Ahora, ¿cuáles son las características de los informes? Muy bien, la principal característica de un informe debe ser la claridad. Un informe, sea del tipo que sea, debe de ser entendido por cualquier persona con un nivel cultural medio. Una redacción sencilla y una estructura coherente, es decir, que no tenga, que esté revuelto, sino que tenga un orden cronológico, introducción, desarrollo y conclusión, y que esas ideas pues obviamente armen estructura en cuanto a lo que estás diciendo o lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces también debe de tener una redacción concisa y directa, y esto obviamente pues debe de ser que se debe dar la información necesaria, ¿ok? Sin tanto arreglo, sino lo necesario, pero que siempre esté detallada. Otra característica es que sea objetiva, es decir, que sea un buen informe, pero que se enfoque en el tema que estás hablando, no que te vayas a otro tema. Si estoy hablando del aborto, no voy a empezar a hablar de las drogas, ni voy a empezar a hablar del pandillerismo, aunque tienen relación en algunos casos, pero no estás abordando ese tema en este momento. Tienes que agotar primero tu tema y ya después en otra ocasión abordar el otro tema. También la replicabilidad, y esto quiere decir que en cualquier tipo, tanto leyendo su contenido, el lector puede repetirlo y contrastar la veracidad de las conclusiones que se exponen. Entonces, la persona que lo lee puede decir, a ver, que esta información como que no me cuadra, voy a ir a checar sus fuentes, y lo puede contestar, ¿ok? Y también la sobriedad, esa es otra característica, que es cuando utilizas un lenguaje adecuado en tu redacción, utilizando la terminología específica y necesaria sin irte con palabras que definitivamente tú no vas a utilizar en la vida cotidiana, pero tampoco sin caer en vulgaridades, en ofensas o en faltas de respeto, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces esta es la primera parte sobre la definición de informe, características y contenido.